Ok, muchas gracias. Déjenme otra vez poner la presentación. Ahí ya la perdí. Ay, ¿dónde quedó? Espérenme tantito. ¿Ya la ven? Sí, maestra. Ok, bueno. Bueno, ya tenemos un poquito más de tiempo. Dice, la nueva forma del capitalismo estaba tomando la nueva forma que el capitalismo estaba tomando en el mundo, especialmente a partir de la década de los 60, fue un elemento central el cual surgió la teoría de los sistemas mundiales. Al comienzo de la década de los 70, los países, um, me quedé, ¿dónde? Ay, ya me, estas nuevas condiciones estaban relacionadas, ay, es que me distraje. Al comienzo de la década de los 70, los países del tercer mundo, sobre todo Latinoamérica y África, desarrollaron nuevas condiciones sobre las cuales intentaron elevar sus estándares de vida y mejorar sus condiciones sociales. Estas nuevas condiciones estaban relacionadas con el hecho de que los sistemas internacionales financieros y de intercambio tenían cada vez menos influencia. Ajá. ¿Esto en qué? Por ejemplo, si nosotros vemos qué pasaba en el mundo en los años 60, había una guerra, la guerra de Vietnam, y esa fue fue uno de estos países que querían cambiar su sistema, aparte de que tenían un sistema político diferente y además Estados Unidos estaba interesado en tener a Vietnam obviamente apoderarse de Vietnam. ¿Por qué? Por toda la materia prima que tenía, ¿sale? Entonces, Estados Unidos siempre se ha dedicado, es un país que vive de la guerra. Ahorita, por ejemplo, están muy mal económicamente porque no hay guerras. Por eso a ellos les convenía tener la guerra o apoyar a Ucrania. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Rusia le dijo, no, no vas a poder entrar así. Y entonces de repente Estados Unidos deja completamente solo a Ucrania y Ucrania ahorita tiene un problema bastante fuerte. Ya tiene más de un año o ya va a cumplir un año, ya lo cumplió, no recuerdo muy bien, con una guerra estúpida. Pero Estados Unidos se alimenta de guerras. Y en estos años, en los años 60, en los años 70, eso era lo que hacía. Estados Unidos, por ejemplo, ahorita acaba de pasar un aniversario más de la muerte de Salvador Allende, que fue un presidente en Chile y que después subió Pinochet como dictador durante muchos años y él estuvo hasta 1988 más o menos y desapareció muchísima gente, hizo muchísimas cosas muy malas para la población. Muchos chilenos tuvieron que salir de Chile refugiados. Aquí en México hay muchos chilenos, llegaron o sea, así como en cantidades tremendas a México, se fueron a Europa, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Canadá, porque obviamente eran perseguidos políticos. Lo mismo sucedió en Argentina. ¿Y quién creen que estaba detrás de todas estas dictaduras en Latinoamérica? Obviamente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le convenía. También así estuvo con El Salvador. ¿Ustedes vieron la película de Voces Inocentes? ¿Alguno de ustedes la vio? Es de la guerra de El Salvador, la guerra civil de El Salvador. ¿No la han visto? Véanla. Sí. Yo sí la vi. Sí, maestra, está muy cruel. Que te parte el alma, pero te muestra cómo vive la gente, cómo es su día a día, cómo están tan pobres allá en El Salvador, cómo los niños los ocupan para la guerra. Hace poquito vi una película argentina que no me acuerdo cómo se llama porque ya la vi empezada, pero era muy triste, era de una niña de 7 años más o menos que vive en la Patagonia, en lo último ya de lo que es Argentina, en la zona más fría, digamos, vive en la playa y el papá está desaparecido y la mamá piensa que ya lo mataron y no le hace mucho caso a la niña, es una niña de 7 años. Esto sucedió más o menos como en 1982, más o menos está la película. Y entonces te trata de esta niña que sufre bastante la ausencia del papá, la ausencia de la mamá, aunque está presente es la ausencia de la mamá,
y que además los militares son los que llevan a cabo toda la economía, toda la política y toda la sociedad en Argentina en esos momentos. Y es terrible para la niña porque los militares mataron a su perrita, ella sabe que mataron al papá y entonces le piden hacer a la niña un escrito acerca de los militares, ¿no? Y entonces ella dice, los militares mataron a mi perro. Y entonces cuando la mamá ve ese escrito, no la golpea, pero sí le dice, es que ¿quién vio esto? Dijo nada más la maestra y tienen que salir huyendo de su casa. En la noche, con frío, y van a la casa de la maestra y dice, necesito que lo vuelva a hacer. Y la maestra dice, no, pues, o sea, ¿cómo le voy a dar oportunidad? La maestra no lo había visto. Cuando se da cuenta de esto, el esposo sale corriendo y le dice a la mamá, entre, que la niña lo vuelva a hacer. Y finalmente la niña le dice a la mamá, ¿y qué escribo? Y dice, ay, cualquier bobería para los militares. Entonces la niña dice, ah, son buenos, etcétera, etcétera, y gana el premio. Y entonces la mamá está así como que gana un premio. ¿Cómo que gana el premio por ser la mejor, o sea, la mejor redacción y lo mejor, la niña que ganó el concurso acerca de esto? Entonces, es una batalla de ideologías muy fuerte. No recuerdo cómo se llama la película, pero es una película hermosa. Pero vean otra película, les voy a recomendar otra acerca de, ahorita sacó Netflix una película que retrata quién era Pinochet y lo maneja como si fuera un vampiro. No recuerdo cómo se llama la película, la voy a buscar, se las voy a mandar por correo para que la vean y entendamos estas teorías de los sistemas mundiales. ¿Sale? Bueno, aquí hay 3 puntos importantes. Hubo una crisis muy difundida dentro de los estados socialistas que incluyó la división chino-soviética, porque ellos, así como la canción de Timbiriche, ellos dos eran uno mismo, ¿no? Porque por ser socialistas. El fracaso de la revolución cultural que hizo China, que desapareció por completo muchas cosas antiguas que Mao Zedong, por esta revolución cultural de hacer todo nuevo, acabó, es como si acabaran con Teotihuacán, acabaran con una cultura como la azteca, como la mexica, como la maya, acabaran así con todo en China. Esa fue una revolución cultural. Yo tengo algunos libros cuando era niña de que me compraban en casa. Yo no crecí con princesas ni nada de eso, sino me compraban cuentos chinos y cuentos rusos. Ahorita les muestro uno porque son unas cosas bellísimas, los cuentos rusos. Ah, estos son los cuentos rusos. Vean nada más que bonito. No sé si lo alcancen a ver los dibujos. Estos son cuentos rusos. Ya tiene muchos años. Ahí sí se ve ahí. Vean las litografías que tienen. Esta, por ejemplo, es una bruja. No sé si han escuchado de ella. Se llama Baba Yaga. Y esta es una bruja que existe en todos los cuentos rusos, así como nosotros la Llorona, existe Baba Yaga. Búsquenla. Es una bruja, a veces la hace de buena, a veces la hace de mal. Bueno, pues esta revolución cultural estancó la parte económica de los estados socialistas, sobre todo de China. Rusia es tan enorme o era tan grande que tenía muchísima materia prima, tenía metales, tenía gas, tenía petróleo, tiene muchas cosas. Y China se sentía respaldada, obviamente, por Rusia. Pero cuando termina que termina la era socialista en 1988, cuando derriban, 88-89, cuando derriban el muro de Berlín, pues obviamente China se estanca completamente, completamente. Ya no tiene el respaldo que tenía años atrás o décadas atrás de Rusia. Y entonces aquí empieza un problema bastante fuerte con estos estados socialistas que también lo tuvo Cuba en su momento. Y bueno, pues se tienen que abrir hay una apertura de todo lo que nosotros conocemos como el capitalismo, porque nosotros somos capitalistas. Nosotros, América Latina, a pesar de ser pobre, es capitalista, los europeos son capitalistas, Estados Unidos es capitalista, Canadá es capitalista. Y entonces, para estos estados socialistas les fue muy difícil salir adelante. Sin embargo, China se está convirtiendo en una potencia mundial ya desde hace algunos años. Y hay que ver cómo se convirtió cómo se ha convertido en una potencia mundial. ¿Qué fue lo que hicieron? Algo muy sencillo. Fue apoyar su propia industria. Simple. Todo lo que nosotros conocemos tiene el sello de Made in China. Todo, todo tenemos aquí, todo. Todo. Plumas,
tenemos todo y todo dice Made in China. Eso fue lo que hicieron. Aparte de que son buenos trabajando, o sea, con las maquiladoras, también ellos empezaron a tener su propia industria y se apoyó. El gobierno apoyó a la industria nacional para poder salir adelante. Bueno, hubo una crisis en el capitalismo estadounidense que incluyó la guerra de Vietnam, lo que estábamos hablando, y el abandono del patrón oro-dólar. Ahora ya no. Antes era cuánta cantidad de metales tienes. Adam Smith hablaba de esto en su libro de La riqueza de las naciones, ¿no? De cuánto, de que ya no era, esto estamos hablando del siglo XIX, que ya no era tan 18 y 19, que ya no era propio que se viera que los países fueran ricos de acuerdo a la cantidad de oro o de plata que tuviera. Pero esto se mantuvo durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora, por la crisis que está pasando Estados Unidos, es que si México, bueno, ejemplo, si China, porque están haciendo muchos tratados comerciales, China y Brasil están comerciando, ya no van a trabajar con el dólar, van a trabajar con sus monedas, con el yen y con la moneda brasileña. Y entonces, ¿dónde queda el dólar? Pues ya valió. Y entonces Estados Unidos dice, y luego nosotros, ¿qué onda? ¿Qué ganamos? No, pues nada, ya no, ya las cosas están cambiando. Ajá. Entonces hay que meternos en esta parte de la economía, aunque no nos guste, pero somos internacionalistas, entonces tenemos que estar obviamente trabajando toda esta parte, ¿no? Bueno, esta corriente surge en Estados Unidos y tiene su origen en el área de la sociología y su impacto se ha extendido a la antropología, la historia, las ciencias políticas y la planificación urbana, que en este caso es lo que vamos a ver en los siguientes temas, ¿vale? ¿Dudas? No, está muy larga. La verdad No, maestra. es bastante larga porque tenemos que ver toda la teoría para poder entender las siguientes unidades. Bueno, entonces vamos a hablar de la globalización. Todos sabemos lo que es la globalización. ¿Alguien me quiere decir qué es globalización? Digo, ahí les tengo ¿cómo se llama? Ya el regalín. Pero, ¿qué significa globalización para ustedes? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Alguien quiere participar? Nadie quiere participar. Bueno, no importa. La globalización la tenemos, a ver, María, dime. Gracias. Yo entiendo que la globalización es esta parte en donde, si bien cada país sigue teniendo su gobierno y manteniendo esa independencia, las mismas tendencias lo llevan a que ya no pueda ser aislado. Necesita de unirse a otros países, a bloques, ya sea por regiones o a nivel mundial, para poder competir a nivel económico y para poder adquirir también cierto poder político, de manera que ya no podemos hablar de un mundo en el que los países estén aislados. La economía depende o sea, aquí en México dependemos de Estados Unidos principalmente, pero no podemos decir que solamente podemos hablar de la economía, de una dependencia con Estados Unidos. Necesitamos buscar comerciar con otras regiones del mundo. Y bueno, eso es lo que entiendo. A lo mejor no me estoy explicando bien, pero es lo que yo entiendo es esta parte en donde ya no estás solo en el mundo y separado, sino que hay una red a nivel global en donde los países ya interactúan, se entrelazan y dependen unos de otros. Exactamente. Muy bien, María. Sí, le diste así como que en el clavo, lo explicaste muy bien. Ya no estamos aislados. Todos necesitamos de todos y todos tenemos necesidad de todos. Ajá. ¿Alguien más quería compartir? Gracias, María. ¿Quién más?
Dulce, te vi. Sí, Dulce, vas. Sí. Bueno, yo lo entiendo como que es el desarrollo que van teniendo los países a raíz de como, pues del tiempo, ¿no? Y de las necesidades, sobre todo, que el ser humano va necesitando, tanto económicamente como política y social, ¿no? Ujú. Y como comentó mi compañera, pues obviamente se necesita de otros países como para que, o sea, pues sí, los otros países puedan ir creciendo, eh, pues tal vez no de una manera por igual, pero sí, pues para poder seguir desarrollando poco a poco. Exactamente. Muy bien, gracias, Dulce. Efectivamente, no podemos, o sea, somos un mundo y este mundo capitalista está obviamente entrelazado uno con otro y no podemos estar completamente aislados. En la Guerra Fría, porque además esta parte de la globalización es a partir de la mitad del siglo XX. ¿Y qué estaba pasando a mitad del siglo XX? Estábamos en una posguerra, estaba terminando, ya se había acabado más bien, ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial, estaba por terminarse y entonces entramos en un periodo de posguerra que después se traduce en un periodo histórico que conocemos como la Guerra Fría, entre dos bloques, el capitalista y el socialista, grandes, dos potencias mundiales, que era del lado capitalista Estados Unidos, del lado socialista estaba Rusia y obviamente los aliados de cada uno de ellos. Y entonces esta parte de lo que se llama Guerra Fría, estaba siempre nada más amenaza de te voy a invadir, te voy a mandar misiles y demás. Entonces ocupaban a otros países para hacer este tipo de cosas como las manifestaciones de amenaza. Pero también tenía mucho que ver con lo que era el comercio. Por ejemplo, México tuvo un periodo en el que no le pudimos vender atún a otros países, o sea, Estados Unidos nos puso un bloqueo económico, así se le llamó. Ese bloqueo económico quería decir que no le podíamos, no nos iba a comprar ciertos, pues materias primas o demás. ¿Y esto por qué? Porque México siempre se ha traducido como un buen vecino, ¿no? A todos lados donde, o sea, México siempre recibió desde la Guerra Civil Española a lo que se le llamó los niños de Morelia, ¿no? Que son los niños huérfanos de una guerra civil española y llegaron a México. Y llegaron muchísimas familias de España a vivir a México. Ajá, por eso hay tanto español aquí. También llegaron muchos chilenos, muchos argentinos en la época de las dictaduras. Pero en el caso, por ejemplo, de Cuba, cuando nos ponen a nosotros un bloqueo económico, es porque apoyamos nosotros la revolución cubana. Aquí, de hecho, se conoce el Che Guevara y Fidel Castro se conocen aquí en México. Aquí en México salen todas estas ideas revolucionarias, se van en una lanchita, digamos, van en una embarcación, salen de Veracruz y se van a Cuba y empieza la revolución cubana. Y entonces Estados Unidos dice, no, ¿sabes qué, México? ¿Sabes qué? Ya no cuentes conmigo. Si tú le sigues apoyando en ideas y demás a Cuba, no cuentes conmigo. Y México dijo, sí, está bien, no te preocupes. Y entonces nos pusieron un bloque económico. De una manera muy sencilla se los estoy comentando. Y durante muchos años tuvimos ese bloqueo económico. Conforme pasaron los años, pues obviamente con la globalización, otros países necesitaban de materias primas de nosotros. Y entonces fue cuando empezamos a abrir nuestro panorama y dijimos, ok. Y entonces yo me acuerdo mucho, cuando tenía como unos 9 años más o menos, empezamos a exportar, ya desde antes, pero se dio un poquito más, más o menos en el 84, 80, en los años 80, que México empezó a exportar aguacate hacia otros países de Europa. El aguacate es muy socorrido también en Estados Unidos. Siempre dicen, no hay, ¿cómo se llama? Partido de fútbol americano o no hay NFL sin un buen guacamole, ¿no? Porque nosotros somos los que proveemos del aguacate para ellos y así no, y esto, o sea, no pueden tener la NFL sin aguacate. Y entonces nosotros dijimos, ok, está bien, o sea, Estados Unidos no quiere eso es nuevo.
pero no quieren, ok, lo vendemos a Europa. ¿Quién quiere aguacate? Y uno de esos países en los años 80 dijo, Italia, yo quiero. Y también Francia, yo quiero. Y entonces el aguacate es muy socorrido allá y es muy, muy caro el aguacate. Un aguacate ahorita, por ejemplo, el kilo, no sé por su casa, pero aquí lo tengo aquí enfrente, un señor que tiene, ¿cómo se llama? Plantaciones de aguacate en Michoacán y cada cierto tiempo va y trae aguacate y ahorita el kilo de aguacate me costó 45 pesos. Unos aguacates así, me dieron como 6 aguacates en un kilo. Ha estado más caro, pero un aguacate en Europa te cuesta alrededor de unos 5 o 10 euros más o menos. Ya cuando te lo sirven como un guacamole, o sea, una cosita de este tamaño, más o menos te la van vendiendo como en unos 15, 20 euros. Carísimo. La verdad es muy, muy caro. Ajá. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Con la globalización. Otro ejemplo de la globalización, esto tiene que ver con el Big Data. Todos utilizamos o Mercado Libre o Amazon, o me van a decir que no. Todos lo utilizamos, en alguna u otra forma, pero todos lo utilizamos. Y si no lo utilizamos, por lo menos sabemos qué significa. Y si yo quiero un producto que me llegue mañana, pasado, lo que sea, y esta bandita que la hacen en China por cantidades industriales, me va a llegar en 2 días y me cuesta alrededor de 1,000 pesos, 800 pesos, etcétera, etcétera, pero yo la quiero, aunque venga de China, no importa o aunque venga de Estados Unidos, etcétera. Pero cualquier producto ya lo tengo aquí en México. Los dulces, los cereales, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas ya lo tenemos al alcance de nuestra mano gracias a la globalización, porque lo necesitamos. Ajá. Bueno, otra idea. Ya vamos a terminar con ya nos falta una. Espérenme, me pasé. La equidad. Esto también es importante. ¿Qué tiene que ver la equidad en todo esto de la economía, la sociedad, la política? Pues todo. La equidad es una noción global que articula las estructuras sociales, institucional, normativa, jurídica, cultural e ideológica, con la situación, condición, oportunidades y acceso de los sujetos individuales o colectivos, articulación que determina el grado de desarrollo de capacidades. Hoy, equidad es simultáneamente una noción ética, política y práctica que se resume en aspiraciones de las personas y sociedades, sintetiza resultados y fracasos de los modelos anteriores y recoge los retos de la nueva situación económica y política mundial. Pero esta equidad aquí se oye bien bonito y está bien escrito y bien padre, pero aquí es la realidad. No todos los países tienen esta misma equidad y al no tener los países la misma equidad, su sociedad no tiene la misma equidad. Ajá. Porque hay países, por ejemplo, como Canadá, que cuando tú llegas no quiero decir refugiado, pero que llegas a vivir allá y todavía no tienes trabajo, ¿no? Porque pues, sí también eres ilegal de alguna manera. Hay programas sociales que te ayudan a que tu encontrar trabajo, encontrar una casa, se aminore tu estrés y demás. Y entonces el gobierno, mientras estudias o entiendes o te apuras a estudiar el idioma inglés o el francés, depende a qué provincia llegues, mientras consigues un trabajo que te tiene que proveer el Estado canadiense, el Estado te mantiene de alguna manera. Te consigue una casa o vas y dices, aquí tenemos, o sea, a ver cuánto puedes pagar, porque la gente no llega sin dinero, llega obviamente con algo. Bueno, pues puedo pagar esto. O mi esposo es el que está trabajando de lavatrastes o trabaja en una fabriquita y demás. Ok, en lo que, y tengo 2 niños. Bueno, entonces te doy unos vales, ¿no? Y entonces vas a algún centro en donde esos vales te los van a cambiar por comida. Y mientras te vas a la escuela a estudiar inglés para que puedas después trabajar de lo que sea, no importa, pero que te garantice que vas a tener y que vas a ser también útil para el gobierno canadiense. Ajá. Eso
no lo hacen todos los países, o lo hacen, pero de manera, de acuerdo a las condiciones. Por ejemplo, México, cuando llegaron estas bandadas así enormes de gente de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador y demás, decían, en época de pandemia, ¿sí recuerdan esos años? Ahí se oye muy feo ya la pandemia, ¿verdad? Bueno, no está muy lejos, o sea, hace 2 años, hace un año, llegó muchísima gente. Lo que hicieron fue, pues, o sea, la gente estaba diciendo, híjole, ¿cómo llega tanta gente? Pues sí, porque en sus países no hay trabajo, no hay nada que hacer y se estaban muriendo de hambre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que mover. Entonces, por eso la equidad no es la misma para todos. Aquí en la Ciudad de México, esta equidad que habla de lo que es la cultura no es igual para todos. Aquí, por ejemplo, en Iztapalapa tenemos, no sé si ya lo vinieron a ver, el Barco Utopía, no lo conozco y me queda muy cerquita, está hermoso. Diario paso por ahí porque me voy caminando con mis perras para allá, pero nunca he entrado. Lo que sí sé es que tienen un acuario virtual, muy bonito, parecido al que tienen ¿cómo se llama? En el que tiene Carlos Slim, que es muy caro para entrar, ¿no? Entonces, ahí se habla de equidad. Ajá. La alcaldía de Iztapalapa trabajó en esto junto con la iniciativa privada para proveerle a su sociedad de un lugar que está bonito, recreativo y que además es gratis. Pero eso no lo tienen, por ejemplo, en Ecatepec, que ya es Estado de México, no lo tienen en ESA, que está ya Estado de México. Entonces, ahí también la equidad tiene mucho que ver, ¿sale? Y ya por último, el desarrollo sustentable, que es lo que nos interesa. Bueno, ya después de esto, maestra, ¿qué quiere decir desarrollo sustentable? Porque ya me habló mucho de política, pero nada de desarrollo sustentable. Bueno, desarrollo sustentable es la administración eficiente y responsable de los recursos naturales para preservar el equilibrio ecológico a fin de garantizar la distribución equitativa de tales recursos en el presente y su disponibilidad para las generaciones futuras. Objetivo del desarrollo sustentable, ¿cuál es? Alcanzar cierto nivel de progreso material sin comprometer el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de los seres humanos. La implementación de un programa de desarrollo sustentable depende en gran medida de la voluntad de los gobiernos para formular políticas públicas que favorezcan la concientización y participación de la ciudadanía y las empresas. No olvidemos que esto está junto. El temas como reducir la contaminación, ahorrar recursos energéticos, emplear energías renovables y otras más. Eso es desarrollo sustentable. Y todo lo que les acabo de explicar viene aquí. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Pero para poder conocer, tengo que primero entender todo lo que les expliqué acá arriba, de todas las teorías económicas, de lo que pasa en el mundo, para llegar a esto. Y en la unidad número 2 vamos a ver ya cosas más interesantes de, ¿cómo se llama?, de desarrollo sustentable y cómo internacionalistas como ustedes lo van a poder hacer realidad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Buenos? ¿Malos? Quiero escucharlos. ¿Nada? ¿Segurísimos? Bueno, entonces, ahora, ¿qué van a hacer en la actividad? Déjenme buscarla. Y les digo. Y ya con esto nos despedimos. Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Ok. Sí. Todo bien, maestra. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Déjenme rápido, es que estaba trabajando. Ay, no, cancelé. Permítanme tantito. Bien, se tienen que meter al foro de plan de trabajo
para que ustedes vean los materiales con los que tenemos que trabajar. Aparte de los que te dan aquí en la plataforma, ustedes tienen que trabajar también con los que yo les estoy proponiendo, y eso es muy importante para complementar lo que ustedes van a hacer en la actividad. Cuando se vea, me dicen, por favor. Creo que ya se ve. Ya, maestra. Ya, ¿verdad? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues es algo muy sencillo. Entras aquí, ya lo saben, y aquí está. El propósito, esto es muy importante que lo tengan presente para que no vayan a divagar tanto, sino que se centren en lo que es el propósito. Identificar los efectos de la globalización que ha tenido en el transporte público urbano para reconocer cómo ha afectado su desarrollo y operación en los países menos desarrollados. ¿Se acuerdan que les comenté que el Metrobús es ¿cómo se llama? Es una idea que viene de Colombia. Bueno, pues eso es lo que vamos a estar trabajando. No nada más ese, ustedes tienen que ver otros. Y entonces van a leer detenidamente el contenido de la unidad, van a revisar este texto que está aquí, pero también lo van a complementar con los materiales que tienen ahí en el foro bueno, en el plan de trabajo, ¿sale? Y van a responder esto. ¿Cuáles fueron los efectos de la globalización en el transporte urbano en América Latina y qué papel desempeñó el Estado en esta dinámica? Quiere decir, ¿qué tuvo que hacer el gobierno para que esto se llevara a cabo? Ajá, es eso. En tu primera intervención del foro vas a compartir tu respuesta, que debe ser más o menos como de una media cuartilla, no mucho, y obviamente vas a comentar con tus compañeros. Y tienen que poner, ¿cómo se llama? Sus ideas claras, sencillas, concisas, etcétera, etcétera. Eso es lo que van a hacer en esta actividad. Esto es mucho, obviamente, de teoría, pero creo que les va a servir bastante porque tienen que ver muchas cosas de lo que ya vimos aquí, de las teorías económicas y demás, pues tienen obviamente mucho que ver con la pregunta, está relacionada con la pregunta, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada, segurísimos. Ok, bueno, pues entonces yo con esto termino. Me dio muchísimo gusto estar obviamente con ustedes este día y nos vemos el próximo martes en Big Data a las 8:30 y el miércoles obviamente con desarrollo sustentable. Les mando un abrazo, que tengan un excelente fin de semana, échenle muchísimas ganas, ya saben que yo estoy presente Gracias, maestra. Buenas noches. ¿cómo se llama? En el correo electrónico. Y una cosa importante, si ustedes ya tienen su WhatsApp, o sea, bueno, el grupo de WhatsApp, va a ser muy útil. Necesito que una de las personas, o sea, que esté aquí, me voy a comunicar solamente con ella por medio del correo electrónico. Ustedes decidan quién. Dime, Dani. Bueno, gracias, Karen. Este, no sé si recuerde que el semestre, creo que el primer semestre, yo fui la que estuve en comunicación con usted. Ajá. Entonces, si mis compañeros quieren, pues también podría hacer lo mismo. Y si quieren que los agregue al grupo de WhatsApp, que me manden mensajito. Ok, me parece perfecto. Sí, igual ahorita les pongo mi número y bueno. Perfecto, antes de que se termine, pon el número, mientras, bueno, si sigues, tú, Dani, nada más mándame un correo electrónico y ya me dices, sí, maestra, sigo yo, y yo me comunico contigo, vía, correo electrónico, para que sea nada más fácil, así de, se me fue la luz, o no sé, cualquier cosilla. ¿Sale, Dani? Nada más me avisa. Si no es hoy, no importa, es mañana, el viernes, no hay ningún problema. Esta semana todavía estamos trabajando de manera, nos vamos a ir regularizando, ¿vale? Sí, maestra. Ok, Dani, muchísimas gracias. Creo que ya te pusieron algunos, su número, telefónico. Ahí lo tienes. No sé si ya está. Bueno, Dani, ahí está el teléfono, de Dani, por cualquier cosa que lo tengan ustedes, presente, ¿vale? Otra cosita que se les atore. Ok, bueno,
Pues yo me despido, les mando un súper abrazo, que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana, una excelente semana también de trabajo. Pórtense bien, cuídense mucho, los veo la próxima semana. Un gusto. Muchas Hasta la gracias, próxima. profesora. Cuídense mucho, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Bye, bye. Bye.